Bueno, hola a toda la people que se está conectando y nos está escuchando en este live de Economía para la People. Estamos en un espacio que es muy necesario de pedagogía para entender qué es lo que está pasando con la nueva EPS. No sé si ustedes han visto por ahí las noticias y también pues que vayan preparando preguntas que nos envíen ahí por comentarios sobre lo que está pasando con la nueva EPS, que es pues la EPS con mayor cobertura del país, que tiene más de 11 millones de usuarios y que está intervenida por el gobierno desde 2024. Y digamos que ha habido pues muchas noticias alrededor de noticias de, por ejemplo, cosas que ha hecho la Contraloría, que se están prendiendo las alarmas, que están incrementándose el número de tutelas, la gente está preocupada por el servicio que se le está prestando a la gente. Entonces, por eso, digamos, por todas estas inquietudes, queremos abrir este espacio un poco para entender qué está pasando. Invitamos a gente experta desde diferentes aristas del sector salud y estamos aquí muy felices de tener este espacio en Economía para la People. Con nosotras está Ignacio Gaitán, que es el presidente ejecutivo de AFIDRO, que es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación. Está también Clara Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Industrias Farmacéuticas. Néstor Álvarez, presidente y vocero de la Asociación de Pacientes de Alto Costo en Colombia, y más adelante se nos va a unir Diego Gil, que él es el director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en este espacio, estamos muy contentas y bueno, es una conversación tranquila, también vamos a ir a estar recogiendo y viendo qué preguntas, inquietudes tiene la gente, entonces, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos empezando por el problema. ¿Qué es lo que está pasando con la nueva EPS? ¿Cómo llegar, o sea, por qué llegamos hasta acá? Que creo que es una de las preguntas que nos estamos haciendo, pues, con el sistema de salud en general, como qué es lo que está pasando. Y me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes desde sus puntos de vista y que nos cuenten un poquito qué es lo que está pasando con la nueva EPS. No sé quién quiere comenzar. Ver, Camila, pues que tomo la voz para puntualizar un poco lo que vemos desde AFIR. Primero, un saludo a ti en este espacio que tanto valoramos y que tanto genera conversaciones, que es lo más importante, a mi querida colega, la doctora Clara, con quien tenemos la fortuna de tener un propósito común. Creo que es demasiado oportuno. Voy a tratar de irme de hoy hacia atrás. Hoy, seguramente si hubiéramos hecho una medición de conversaciones en la mañana, tal vez lo que más se conversó en varios medios de comunicación en el país es un poco voy a poner una palabra, la indiferencia que estamos enfrentando frente a la situación de la nueva EPS. Y lo digo como indiferencia porque creo que tengo aquí la trazabilidad de 7 medios de comunicación que tuvieron como noticia principal las diferentes manifestaciones de lo que está pasando en la nueva EPS, y lo pongo como titular. En realidad ya no se trata únicamente de un diálogo o una diatriba en torno a ver quién tiene la razón. Es que estamos afectando la vida de las personas. Y el primer mensaje que quiero mandar definitivamente es que se nos está olvidando que esto se trata de personas, de seres humanos y de pacientes. Con base en eso, si nos vamos al 3 de abril del 2024 y nos extrapolamos hasta el 9 de septiembre del 2025, y hablo del 3 de abril como el momento en el cual la nueva EPS queda bajo la intervención administrativa, y voy al 9 de septiembre, donde la Contraloría General de la República nos presentó un informe en donde hace 5 hallazgos, habla de la cartera de 9 EPS, que en 9 EPS reposa cerca del 25% del total de usuarios adscritos a EPS en el país, habla de no tener balances ni estados financieros de la nueva EPS, y hace varios hallazgos. Y fíjese que en esa narrativa
se trató de hacer todos los mecanismos de prevención para entender que lo de una EPS no es una teoría. Es que hoy tenemos más de 13 billones de sin justificar, tenemos un número de facturas que no tienen una capacidad de seguimiento y lo más delicado, está generando un impacto en la vida de las personas. Entonces ya no hablamos de un problema de desabastecimiento, hoy estamos hablando real de un problema de financiamiento, de una entidad que no tiene la estructura financiera para soportar lo que tiene, en donde en diciembre veíamos la noticia que uno de los gestores farmacéuticos más importantes manifestaba el no proveerle más servicios a la EPS y que empiezan a probar con nuevos gestores y que realmente son noticias y noticias y noticias que hoy está desencadenando en la afectación de vida de las personas y que creo que eso es lo cual deberíamos mantener esta conversación. Esa sería la introducción que yo haría, Camila. Muchas gracias, Ignacio. Y ahí de pronto que quisiera que pues ahí yo me meto la cuchara un poco para aterrizar lo que significa que una EPS esté intervenida por la Superintendencia de Salud, ¿no? Creo que ahí, para explicarle un poco a la gente que nos está escuchando, es que la Superintendencia de Salud, digamos que se vuelve como la administradora de la EPS en cuestión. Las personas que están, digamos, que antes estaban administrando ya no están, sino que están las administradoras, ¿no? Entonces creo que eso es parte, digamos, como clave importante. Y bueno, también acá que no había presentado a Paula Bedoya, que es periodista de Economía para la People y que está aquí con nosotros en este espacio. Pero digamos así, como darle esa como contexto a la gente, qué significa que esté intervenida una EPS. No sé si Clara, Néstor o Diego, que ya entró también a este live, aunque no lo vemos, no sé si de pronto no tiene los permisos para la cámara, pero no lo vemos. Pero bueno, no sé si Clara o Néstor quieren complementar lo que dijo Ignacio. Bueno, voy a tomar la palabra. Nosotros como usuarios de Nueva EPS, desde fundada Nueva EPS de 2008, liquidando el seguro social, que pasamos a Nueva EPS, y el primer día que tomó la actividad Nueva EPS, pues es un día de una crisis aterradora, pero con una diferencia es que se tomaron decisiones en la primera semana para salvar vidas. Yo voy a poner el ejemplo más claro: no había gestores, no había nada, era un solo punto, y ante la exigencia se pusieron buses, se entregaron medicamentos sin fórmula, o sea, se tomaron decisiones teniendo de acuerdo a las necesidades y a los momentos que se vivían. Hoy, 18 años después, estamos peor, pero nadie toma decisiones frente a la crisis que hay. Entonces yo creo que es importante el comienzo y a lo que está hoy Nueva EPS en la crisis humanitaria que se vive los pacientes de Nueva EPS. Indiscutiblemente se ha llegado acá por un tema que tampoco se le puede decir que es 100% culpa de este gobierno. No, este gobierno se encargó de subir al paciente cuidado de hospitalización a la UCI en las decisiones que tomaron en desfinanciar la UPC y generar toda esta crisis y hacer la intervención. Como tú decías, la intervención es como si a un hogar le quitaran el hijo y se lo mandaran al vecino que lo cuide, y el vecino pues ni le interesa el hijo ni hace lo que quiere. Entonces, ese es el tema de la intervención, y aquí empecemos a notar, ha habido 5 personas desde que salió Fernando Cardona y que no duran un promedio de más de 4 meses, o el que más duró es Hernando Camacho, pero ninguno tiene la claridad de que para dónde va la empresa, porque ninguno tiene un objetivo de verla ni a 10, ni a 15, ni a 20 años. Como su nombre lo dice, vienen ahí, se sientan, no lloran, facturan y se van. Al día de hoy estamos exactamente igual, pero con una crisis por la falta de entrega de medicamentos, pero con algo más grave, que nos han justificado que la crisis es por la cartera que debe de antes de 2024. Y nosotros estamos con un tema muy crítico. 2025, la UPC era suficiente, las deudas se aumentaron de lo que se facturó en 2025, pero en 2025 no se atendió casi a la mitad de los pacientes ni se entregó medicamento a la mitad de los pacientes. Entonces el tema es más crítico porque si la plata no alcanza para los poquitos que atienden y no pagan, ¿qué está pasando con el dinero? Y esto ya lo vemos en términos de derechos humanos. Creo que en la historia de Colombia este es el mayor año donde hay violación sistemática del derecho a la salud como un derecho humano. Yo creo que es
la mayor violación que ha habido en derechos humanos en Colombia ha sido el sistema de salud en el 2025. Es como el resumen de lo que fue Nueva EPS, cómo empezó y lo que está hoy. Bueno, Camila y Paula, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar acá con Néstor, con Ignacio. Y tal como ellos lo decían, pues acá es evidente un gran desequilibrio financiero y operativo que hoy afronta no solo la nueva EPS, aunque está siendo hoy la EPS que mayor cobertura tiene, denota mucha más problemática. Yo creo que se han venido rompiendo de una manera muy grande y muy fuerte todos esos canales de comunicación. Y si bien el tema de la intervención no es nuevo, porque históricamente se han intervenido EPS, han salido muchas EPS digamos, de la atención en la salud. Hoy esa intervención tiene digamos, una connotación que se ha llevado a un extremo muy, muy político. Yo lo veo de esa manera y ese extremo político y esas posiciones han roto ese diálogo y esa comunicación en donde cada uno se acomoda en un espacio de conveniencia y cada actor busca sacar unos argumentos que al final, tal como lo dice en su programa, a la people no le interesan. Porque al final a la people lo que le interesa es saber cómo hace para no tener que salir a comprar los medicamentos en la farmacia y recibirlos en la EPS como hasta hoy está previsto dentro del sistema de salud. Entonces, este desequilibrio financiero y operativo se ha traducido en situaciones que, si bien hay unos organismos de vigilancia y control que han venido manifestando situaciones, pues tampoco hay unas acciones de fondo que, como Néstor nos lo está diciendo, están prácticamente afectando la vida de los pacientes. Uno quisiera ver más rigor frente a esas actuaciones y buscar unas alternativas diferentes, porque yo creo que el panorama es claro, el diagnóstico es completamente claro. Hoy la nueva EPS está enfrentando una crisis de atención en salud muy grande, producto de esas posiciones políticas, de estas intervenciones vistas más como una forma de mostrar lo que de pronto no estaba bien o lo que no se estaba haciendo bien, aunque como lo digo, siempre han estado allí. Esto es muy fuerte y siendo representante y vocera de la industria farmacéutica nacional, es muy importante aclarar que la producción nacional hoy está en plena normalidad, que el problema no es que falten medicamentos porque no los están produciendo los laboratorios farmacéuticos. El problema es un problema de flujo de recursos en donde precisamente al no pagarse a tiempo los recursos para adquirir los medicamentos, por supuesto, ha habido una afectación muy grande de la cadena logística de entrega que ha hecho que muchos actores entren y salgan de la nueva EPS y esto afecta tremendamente a los pacientes. Claro, entonces digamos un poco para entender ese flujo también, eh, lo que ustedes nos están diciendo es listo, los pacientes están diciendo no llegan los medicamentos, pero por otro lado la producción está normal. ¿Qué es lo que pasa en la mitad que está generando esos problemas? Yo creo que la gente también entienda cómo funciona esta cadena para ver qué está pasando. Quisiera, Ignacio, solo una pequeña intervención, ya que generé la pregunta un poquito orientada al tema de la cadena y es precisamente existe una cadena que está previamente establecida dentro de este modelo de salud donde hay varios actores, o sea, los laboratorios no le venden directamente los medicamentos, normalmente no se los venden directamente a la EPS, sino que hay un actor que se llama gestor farmacéutico u operador logístico y que se encarga de comprarle los medicamentos a la EPS para entregársela a los pacientes, visto de una manera muy sencilla. Todos estos actores estamos involucrados y también muy afectados y precisamente en ese punto es en donde se rompe la cadena de una manera muy fuerte y lo que hemos venido viendo con una gran preocupación es una alta improvisación
tratando de cubrir la problemática que existe en este momento, colocando nuevos gestores y operadores como si esta fuera una operación sencilla, y resulta que es una operación muy especializada. Entregar un medicamento no es una operación cualquiera, y esto me parece importante resaltarlo, porque todos los actores tienen un papel dentro de esta cadena, y un laboratorio farmacéutico no le podría de un día para otro empezar a entregar medicamentos a un paciente, porque lo que sabe es a fabricar medicamentos. Entonces, solo para terminar esta intervención, les quiero decir es esa improvisación y esa entrada y salida permanente de gestores y operadores está provocando, digamos, esa interrupción en la posibilidad de que el paciente llegue a un espacio donde pueda encontrar sus medicamentos de manera adecuada. Ignacio, ahí había alzado la mano. ¿Ya me oyen? Sí. ¿Aquí me oyen? Sí, ahí te escuchaba. Ah, ya, es que estaba en mute. Yo creo que la pregunta que detona mi doctora Clara es definitiva, porque yo creo que, como tú dices, Cami, hay una confusión muy grande entre que al final como que no terminamos de entender por qué se nos está afectando el acceso normal a los medicamentos. Y de hecho con esto lo he hablado bastante. Cuando uno ve que todos los indicadores financieros del sistema se deterioran, porque es que están todos. Hoy fíjate que hoy la noticia del día es el número de PQRs en que está la nueva EPS. Hoy la noticia es el número de facturas que hoy tiene represada la nueva EPS. Hoy la noticia es la cartera de la industria farmacéutica y nos llenamos de indicadores. En realidad nos distraemos cuando un medicamento no llega y pasa como en cualquier cadena de abastecimiento. Desde que se produce un medicamento hasta que llega hay una cadena, y quiero ser un poco didáctico porque creo que eso se trata también de economía para la people. Y es que en lo didáctico los medicamentos, como dicen Clarita, están completamente disponibles, pero cuando la cadena se rompe es difícil entender que no se dispensa o no llega al prestador de servicio, y el deterioro es tan impresionante que hoy quiero llamar la atención en algo. Ayer entregaban a Fidro un estudio que estamos a punto de publicar, que es el deterioro del gasto bolsillo. Y ese indicador es importante que la gente lo sepa, porque en realidad, habiendo medicamentos, como la cartera, y hablo del caso de la 9PS para en particular, que tiene el 25% del sistema operando, y si ellos deterioran el sistema, pues básicamente hacen que los recursos no fluyan, y cuando no fluyen, evidentemente, en algún momento de la cadena se rompe y no llega el medicamento al paciente. Pero está pasando algo más delicado todavía. En Colombia no hay nada más regresivo y que no hay nada que afecte más a determinadas personas que tener que acceder a la compra de medicamentos a través de las cadenas comerciales. No estoy en ningún caso hablando mal de las cadenas comerciales, son grandes aliados, hacen una gran función, pero lo grave que está pasando, Camila, aquí es que no solo hay medicamentos, no solo en realidad estamos en un problema de cartera, sino que la gente se está viendo abocada a endeudarse o a minorar las dosis o cualquier medicamento o cualquier propósito, porque está teniendo que llegar al establecimiento de comercio a comprar medicamentos de uso diario o de frecuencia. Y lamentablemente, en el mundo regresivo de la economía, a quienes más afecta el aumento del gasto de bolsillo son las personas que menos capacidad económica tienen. Entonces creo que tenemos que ir sumándole a esta conversación de esta tarde elementos. Ya los indicadores de deterioro de la 9PS nos podemos quedar hasta por la noche y no alcanzamos a cubrirlos todos. Pero en realidad vamos a los hechos, y eso está sumando a un aumento de gasto de bolsillo, se está yendo a indicadores no solo económicos, sino de fórmulas que se entrega tarde, de pérdida de citas, de disminución de dosis, y en realidad lo que estamos haciendo, para cerrar esta parte de mi intervención, es deteriorar la vida de las personas. Yo creo que aquí, digamos que para ir como aterrizando la conversación, porque creo que aquí ha habido varios términos: gestores, operadores, gasto de bolsillo, ¿no? Entonces voy a hacer ahí también como una recapitulación. Paules tiene una pregunta, pero quisiera como de pronto darle ahí este diccionario para la people. Porque ya Ignacio lo explicaba un poco, y es el gasto de bolsillo, es la cantidad de plata que la gente saca de su bolsillo para pagar cosas que deberían estar cubiertas
digamos, con el sistema de salud. Entonces, esta cantidad de plata, digamos que Colombia históricamente ha estado, digamos, en los rankings en donde se ve que la gente en Colombia gasta menos plata de su bolsillo, digamos, personal, además de la plata que si es, digamos, un contribuyente digamos, aporta y cotiza salud y pensión, además de esa plata que da, o si tiene un plan complementario, o bueno, otro tipo de planes de salud, el gasto de bolsillo es menor frente a otros países, que uno sabe que hay gente que incluso viene de otros países a Colombia que los atiendan, ¿no? Y eso, digamos, eso tiene un efecto en varios indicadores, por ejemplo, de la pobreza multidimensional, ¿no? Que es este dato que mide pues diferentes cosas de cómo las personas tienen como un bienestar más allá de que tienen plata o no, sino que también, no sé, acceso a educación, acceso a la salud, y ese es uno de los puntos que se miden y se miran ahí. Entonces, esto es importante porque ese deterioro pues afecta en muchos sentidos a las personas. Y ahí, digamos, viene nuestra próxima pregunta que tenía Paula sobre, pues al final, lo que le está pasando a las personas, ¿no? Sí, de acuerdo, Cami, muchas gracias. Damos la bienvenida también a Diego, que por fin pudo conectarse por acá. Diego es presidente de una asociación de pacientes con enfermedades raras y justo por eso es tan importante como tener esta perspectiva, porque como lo explicaba Camila, pues digamos el gasto de bolsillo es esta plata que las personas tienen que sacar para pagar medicamentos, citas, exámenes por su cuenta, pero eso igual no se da y no afecta a todas las personas por igual, es decir, personas vulnerables puede afectarlas más que una persona que ya está acostumbrada a pagar, pero también personas con ciertas condiciones médicas, digamos enfermedades raras o enfermedades huérfanas, pacientes de alto costo, pues este tipo de problemas y frenos en el sistema de salud, pues también les puede representar como un mayor gasto de bolsillo. Entonces, por eso quería hacer una pregunta, sobre todo para Diego y para Néstor, ver cómo esta situación, que la nueva EPS está intervenida, cómo ha afectado particularmente a estos dos grupos de usuarios, que son las personas que tienen unas enfermedades raras, enfermedades huérfanas, y también a los pacientes que tienen enfermedades de alto costo. Cómo esto impacta su vida diaria, sus procesos, el seguimiento de los tratamientos. Entonces, si quieren, vamos comenzando con Diego. Buenas tardes, un saludo. ¿Me confirman si me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, mira, excusas que estaba haciendo un montón de maromas conectándome desde el PC y pasando al celular, pero bueno, creo que lo logré. Saludo especial para ti, Camila, para Paula, Néstor, Ignacio, la autora Clara, mucho gusto. Indiscutiblemente nosotros estamos viviendo una crisis sin precedentes. Yo creo que las barreras que enfrentan las personas que viven con enfermedades raras en el país son históricas, o sea, esto no es algo nuevo, siempre ha habido barreras para acceder no solamente a medicamentos, sino a tecnologías y servicios complementarios, ¿sí? Pero lo que estamos enfrentando en este momento es algo que no se presentaba antes, las vías, la judicialización. Digamos que es una vía que en este momento no está teniendo ningún tipo de efecto, ¿sí? Tenemos casos de pacientes, de familias que tienen, aparte de tutelas, tienen desacatos 5, 6, 7 desacatos, ¿sí? Niveles de pérdida de herencia, tratamientos superiores a los 6 meses. Hemos tenido casos incluso de fallecimientos de pacientes afiliados a nueva EPS, pacientes que han perdido la vida incluso después de durar casi un año sin tratamiento, o sea, casos tremendamente lamentables. Lo que mencionaban ahora, por supuesto, esto implica una carga para la familia, no solamente desde el punto de vista económico, que es bastante relevante considerarlo, no todas tienen la posibilidad de poder cubrir los gastos médicos asociados a la atención de su enfermedad. Sí, algunas tienen que recurrir a diferentes opciones, a hacer vacas, a buscar préstamos, a vender hasta el patrimonio que no tienen para poder cubrir muchos de la atención que no reciben. Pero más allá de eso también es esa carga social, esa carga familiar, ¿sí? Esa fractura que viven. Muchos de los cuidadores tienen que dedicarse
debido a las barreras de acceso cada vez más a la atención de ese ser querido, sin poder, dejando de lado incluso proyectos personales y profesionales. Estamos hablando de los cuidadores que están perdiendo esa posibilidad de ser productivos, y esto es algo que en ningún momento se está cuantificando. O sea, ese costo para la sociedad no se está viendo de ninguna manera, ¿sí? No es visible de ninguna forma, y eso hay que de alguna manera considerarlo, ¿sí? La situación de nueva EPS es una situación crítica para nuestra población. Nosotros en Colombia en este momento tenemos identificados, de acuerdo con datos del CISPRO, que es el Sistema Integrado de la Información de la Protección Social, 101.598 personas con enfermedades raras. De esta población, alrededor de 17.500 afiliados son de nueva EPS, ¿sí? Pero vemos con gran preocupación, y eso es importante que la gente lo sepa, que la nueva EPS en este momento solamente le está haciendo el seguimiento alrededor de la tercera parte de la población, alrededor del 30% de la población. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de alrededor de 11.000 pacientes con enfermedades raras que no están siendo, no tienen, digamos, un seguimiento específico de acceso no solamente a medicamentos, sino a todo lo que requieren para su atención integral. Están literalmente a la deriva, ¿sí? Si bien la nueva EPS no es la entidad que mayor cantidad de afiliados tiene con estas condiciones, porque recordemos que la entidad que mayor cantidad de afiliados tiene con enfermedades raras no es nueva EPS, a pesar de que es la entidad con mayor cantidad de afiliados en el país, en general, más de 11 millones de afiliados. La entidad que más afiliados tiene con enfermedades raras es Sura, que tiene más de 22.000 afiliados. Pero hay algo que quiero remarcar acá, Camila y Paula, que es muy relevante, y es que nueva EPS, sin ser la EPS con mayor cantidad de afiliados con estas condiciones, es la que mayor cantidad de fallecimientos tuvo durante el año 2025, ¿sí? Estamos hablando de 536 personas con enfermedades raras que perdieron la vida en esta entidad. Total de fallecimientos en medio de estas circunstancias tan complejas de acceso, de atención, ¿sí? Nosotros hemos puesto esto bajo la lupa del Ministerio de Salud y Protección Social, pero lamentablemente no se ha hecho eco. Algo está sucediendo. Por supuesto que estas barreras de acceso están afectando el comportamiento, la progresión, está induciendo la progresión de la enfermedad. Y también quisiera remarcar algo muy importante, y es que en este tipo de condiciones, no solamente en enfermedades raras, sino en otras condiciones crónicas complejas, cuando a un paciente se le suspende un tratamiento, los daños que se generan son irreversibles, son daños que son irreparables, ¿sí? Nosotros tenemos casos de pacientes a los cuales se les suspende el tratamiento, y luego cuando reanudan el tratamiento, luego cuando se logra reanudar, no responden de la misma manera como lo hacían antes. Es decir, el daño ya está hecho, ¿sí? Y estamos hablando de unas enfermedades donde la disponibilidad terapéutica es muy limitada, es decir, no hay muchas opciones de tratamiento, ¿sí? Y quiero cerrar también diciendo algo, y es que también una de las falencias grandes que tienen estas entidades, especialmente Nueva EPS, es que el seguimiento que le hacen a los pacientes con este tipo de condiciones va muy enfocado al medicamento, ¿sí? Y resulta que los pacientes no solamente necesitan medicamentos, ¿sí? Los pacientes necesitan tecnologías, los pacientes necesitan, como lo dije, servicios complementarios, acceso a transporte, acceso a cuidador, acceso a pañales, acceso a muletas, acceso a cremas antiescaras. Eso no se está dispensando de forma oportuna y hace parte también de la salud, del bienestar y la calidad de vida de estas personas, ¿sí? Y estamos viendo cómo no solamente la falta de recursos suficientes de la unidad de pago por capitación, sino también de presupuestos máximos, está afectando también la debida entrega de todos estos insumos que también son relevantes para la atención integral de estos pacientes, ¿sí? Entonces, eso como compartiendo un poco el panorama y lo crítico que estamos enfrentando con la entidad, y por supuesto sumándome a estas preocupaciones que también han descrito Ignacio, la doctora Clara y Néstor. Yo quisiera, Camila, si me permites hacer un comentario a lo que está diciendo Diego Fernando. Sí. Que me parece que genera un hilo conductor espectacular. Y un saludo a mi querido Diego. Es que además, yo creo que esto agrava el no tener interlocución para la conversación. En varias reuniones que he tenido la fortuna de compartir con la doctora Clara, yo diría que en lo que más nos alineamos es
Está claro que el problema lo podemos diagnosticar durante muchos minutos en esta conversación, pero la falta de interlocución, Camila, lo que hace es todos los días agregar a la situación. En realidad, todos los que estamos aquí conectados, hemos buscado todas las maneras para poder tener una interlocución. Y lo digo de verdad, conozco el trabajo de la doctora Clara, de Néstor, de Diego, de muchos de los más líderes de pacientes, y ha habido siempre un afán de levantar la mano y decir, miren, aquí estamos. Cuando se negoció la UPC, creo que todos estuvimos presentes para que pasara. Y yo pongo una anécdota que para mí no es menor. No puede pasar que el penúltimo día del año nos citen a una reunión para definir la UPC, la cual se levanta, si alguno me corrige, 11:30 de la mañana, 11:45 de la mañana, y a la 1 de la tarde se estaba expidiendo el valor de la nueva UPC. Eso denota que la conversación por la mañana no había tenido ninguna validez. Y yo sí quiero hacer un llamado, y lo hemos hecho de todas maneras, es, en verdad la interlocución es muy importante para que cuidemos la vida de las personas. Olvidémonos de la diatriba ideológica, olvidémonos de estar en orillas diferentes, no es un pecado, yo en eso jamás me voy a fanatizar, yo creo mucho en el disenso, como creo mucho en el consenso, pero en realidad, Camila, lo que más ha podido acentuar la crisis es que no tenemos con quién hablar. Yo no sé si le pasa a la doctora Clara, pero cada día pedir una cita es más difícil. Y hablo de citas de reuniones con los diferentes actores públicos. En realidad nos la pasamos buscando espacios de conversación y creo que se han ido agotando las instancias. Y a mí me preocupa de cara a los pacientes que las instancias agoten, porque agotar instancias es agotar soluciones. Y yo creo que lo que Diego muy bien llama, y en particular ustedes lo han hecho ahora en esto de Diego, es levantar la mano para entender que seamos visibles para buscar soluciones, y que creo que es algo que estoy seguro los cuatro tenemos en común para poder avanzar de cara a la solución de la crisis. Pues yo me uno a la parte de Ignacio. Nosotros el 15 de octubre hicimos un plantón en la Defensoría del Pueblo. Todo el mundo decía, ¿por qué allá? Porque necesitábamos un garante para ese canal de comunicación y para que se pudiese establecer mecanismos para soluciones. Sin embargo, la Defensoría ha sido garante. Hemos tenido 6 reuniones, la última fue el lunes, a lo cual solamente fueron 2 veces la anterior interventora, Gloria, y una sola vez el interventor actual, que prometió que iba a atender, y el lunes tampoco atendió. Esta es una mesa donde es garante la Defensoría del Pueblo, donde nos ha acompañado la Contraloría, nos ha acompañado la Procuraduría, y ni siquiera con los 3 entes nadie da la cara. Y para peor, mandan una cantidad de ejecutivos que cambian cada semana. O sea, usted sienta un lunes, habla con uno, a los 15 días seguimos la siguiente reunión y ya no hay los mismos. Nadie responde por lo anterior y lo único que hace un interventor es hablar del otro que le dejó mal la EPS. Entonces, esto es un tema muy delicado porque hoy exactamente estamos en un plantón de nueva EPS y duramos 8 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y nueva EPS no dio la cara, ni dio soluciones, ni dio hacer. Nos tocó otra vez hacer que la Defensoría del Pueblo fuera la defensora delegada de salud y atendiera y poner una posición fija. Entonces estamos en una crisis grandísima y con ese silencio y esa indiferencia del gobierno, de la supersalud y de la EPS. Y eso es muy crítico porque es verdad, ya estamos en que nadie hace nada. La supersalud está totalmente silenciada frente a nueva EPS y el único camino que creemos es un enfoque de derechos humanos, a ver qué puede hacer la Defensoría del Pueblo. Cedo la palabra a lo que me pone. Bueno, te voy a tomar la palabra, Néstor, si te parece, Camila y Paula, porque yo creo que este escenario tan dramático, tan difícil como el que Diego menciona, y tú también, Néstor, y de lo que nos hemos venido saturando todos los días con los medios de comunicación, en realidad es, alguien tiene que tener algún familiar, un paciente, un amigo, alguien está viviendo esto hoy, pero la pregunta que se tiene que, vuelvo y digo yo, la people estará haciéndose, y esta gente, ¿qué va a hacer para que haya algo? O sea, ¿qué se va a hacer, cierto? Y yo creo que nos acercamos a unos momentos bien importantes porque se avecina un tema electoral importante para el país.
Ya el pensamiento, la posición de un gobierno o del gobierno actual es clara, digamos, es esta que tenemos hoy, y yo invitaría bueno, a mis compañeros de conversación acá, con quienes de verdad compartimos muchas veces en excelentes espacios de mucha cordialidad y consideración. Es que vamos a hacer de aquí para adelante, o sea, vamos a dejar que esto siga así, nos vamos a sentar de entre todos a mirar cómo de cara a un nuevo gobierno, cómo de cara a un nuevo Congreso de la República, empezamos a hacer una conversación de fondo, pero por supuesto el llamado urgente es ya mismo, hay que entrar a liberar, a hacer un manejo de recursos para que nueva EPS y las demás EPS entren a hacer el pago de los recursos que se adeudan y de verdad se proceda con ese flujo para que se pueda alivianar la crisis que tiene el paciente hoy. Es tal vez el llamado urgente y por encima de eso es cómo nos vamos sentando los demás actores de la cadena, por lo menos en lo que nos corresponde en la parte de medicamentos, que es fundamental. Alguien nos decía, solo se dedican a criticar. No, por supuesto que el modelo de atención primaria en salud, que la prevención de la salud es fundamental para cualquier población. El problema es que la población en algún momento tiene que requerir un medicamento, requiere un tratamiento. Tenemos una población que está cada día aumentando de edad, que se está envejeciendo y que requiere unos medicamentos crónicos. Entonces, ojalá en algún momento el gobierno se siente a hablar de coberturas reales, hablar de cuál es la capacidad que tiene el sistema de abordar y de cubrir medicamentos. Hoy la gente, hablando de ese gasto de bolsillo que menciona Ignacio, puede salir a comprar el medicamento, principalmente los que produce esta industria tal vez, en la farmacia, el antihipertensivo, el medicamento para el dolor, el medicamento para la inflamación, pero probablemente esos medicamentos que Diego menciona no los va a encontrar ni los va a poder comprar en una farmacia. Ese costo es absolutamente imposible para esas personas y allí es donde todos tenemos que entrar a mirar con detalle qué podemos cubrir, cómo lo estamos cubriendo realmente también dentro de un sistema de salud como el que tenemos hoy, donde hay unas personas que tenemos capacidad de pagar y aportar al sistema y hay otras que no tienen la capacidad, probablemente si son esas las que no tienen la capacidad todas, o si también ahí estamos dejando que exista un tema de aumento de subsidios donde no los hay. O sea, es una discusión que va más allá del tema económico y de si la nueva EPS o la EPS, sino de verdad, de coberturas, de financiamientos reales, de qué podemos hacer de verdad para organizar muy bien el sistema de salud, y me parece que hacia allá hay que dirigir la conversación y qué bueno fuera que todos estos actores podamos promover esta conversación para advertirlo a un nuevo gobierno desde el Congreso y desde la Presidencia de la República. Yo ahí antes de que entre Ignacio, que alzó la mano, y muchas gracias ahí por sus comentarios, nosotras hemos explicado de varias formas, de todas las formas posibles, qué es lo que está pasando con el sistema de salud y qué es lo que está pasando con la plata del sistema de salud. Ahorita Paula va a hacer una pequeña intervención para explicar un poco qué significa la UPC. Para la people que nos está escuchando que no necesariamente sabe qué es la UPC, aunque nos afecta en el día a día. Pero acá hay una conversación, digamos, como para salirnos un poco desde afuera, qué es lo que está pasando, y es que este gobierno trajo una conversación, digamos, como más urgente o más, sí, digamos, más urgente sobre el sistema de salud. Colombia tiene un sistema de salud, el sistema de salud como funciona hoy está desde hace 30 años, y este sistema ha tenido todos los retos que digamos, ha habido cambios, se ha tratado de mejorar, pero básicamente lo que cambió de hace 30 años ahora es que hay, digamos, unos actores que hacen parte de toda una cadena que ya no está solamente concentrada en el Estado como antes pasaba. Y la plata con la que funciona el sistema de salud viene de dos fuentes
principales. Una es de la gente que cotiza salud y pensión y que de la plata que cotiza sale un pedazo, y la otra plata viene del Estado. Hay, digamos, otras fuentes chiquitas, pero digamos, estas son como las gruesas. Todo eso entra a una bolsa común y a partir de esa bolsa común es que se está, digamos que con eso se funciona el sistema. Lo que hemos estado viendo, que no es solamente de los últimos años, es que, digamos que el sistema tiene muchas dificultades para ser sostenible. Es decir, toda la plata que está disponible no es la misma que se necesita, sumado a otros problemas internos que de pronto podemos, si nos alcanza el tiempo, profundizar. Eh, y al mismo tiempo hay una conversación sobre una reforma a la salud que lo que busca es cambiar las responsabilidades y las reglas del juego del sistema de salud, que está también poniendo un poco como en tensión lo que está pasando con las EPS, porque básicamente esta reforma a la salud lo que propone es que las EPS cambien sus funciones, ya no manejen la plata directamente del sistema de salud, sino que funcionen como unas gestoras, que se llaman gestoras de salud y vida, en fin. Eso, digamos, esto es súper amplio, nos podemos quedar aquí explicando, pero esto es importante para que la gente tenga un poco la dimensión de lo que está pasando, porque al mismo tiempo que estamos diciendo que hay un sistema que no es sostenible, porque no alcanza la plata, porque estamos requiriendo más servicios de los que hay, o sea, de la plata disponible, pues al mismo tiempo eso está teniendo un efecto obviamente en las personas, que esto es lo que digamos, nos convoca acá, es qué hacemos con la gente, porque uno puede decir, no, es que no hay plata, pues sí, pero, o sea, entonces vamos a dejar que la gente se enferme o se muera esperando que la atiendan, que creo que es un poco la preocupación, ¿no? ¿Qué hacemos mientras hay todas estas discusiones? Y que además, por otro lado, la Superintendencia de la Salud ha intervenido varias EPS, es decir, que está controlando varias EPS y que hay ahí como unas preguntas de qué efectos tiene eso para la atención de la gente. Entonces, dando este contexto, ahí le doy paso a Paula que nos explique un poco la UPC y por qué este también ha sido un tema y por qué, digamos, esto tiene que ver con lo que está pasando con la nueva EPS y en general con el sistema de salud. Igual ya nos quedan unos pocos minutos, pero la idea es ir, que me parece chévere, digamos, como el llamado de ustedes y de Clara y de Ignacio, ¿no? Como, ¿qué hacemos, no? Para que vayan pensando después de esta intervención, como, ¿qué podemos hacer? Entonces, dale. No, No, ahí lo desactivaste, pero ya te lo activo. ok. Listo. Pues como bien mencionaban, digamos, Néstor y también Ignacio, ha habido cierta tensión aquí en el diálogo, en las mesas de concertación de la UPC, líos de plata, pero para las personas que no, digamos, como que no lo tienen tan presente, por UPC nos referimos a la unidad de pago por capitación. Es esta plata que, como mencionaba Camila, se encarga el Estado de transferirle a las entidades para que ellas responder por los servicios de las personas. Entonces, básicamente lo que hacen es calcular qué están usando las personas, cuánto lo están usando, qué es lo que más están usando. También miran cómo cambia, digamos, cómo se va encareciendo la vida. Entonces, miran la inflación y se encargan básicamente como de definir un monto para los dos regímenes. Sabemos que tenemos un régimen subsidiado, que es para las personas que no tienen una vinculación laboral formal, entonces ellas pueden acceder como a una EPS a través del régimen subsidiado, a través del puntaje del CISBEN, y el régimen contributivo, que son aquellas personas que sí tienen una vinculación laboral o en su defecto pagan o cotizan como independientes, pagan una planilla y logran tener como una afiliación a la EPS. Este año, por ejemplo, esta UPC quedó en casi 1.500.000 pesos para el régimen contributivo y un poquito menos para el régimen subsidiado. Entonces quiere decir que es la plata que el gobierno le gira a estas entidades para poder hacer y encargarse y pagar como todos los servicios. Ahora, ¿cuál es la discusión? Y es un poco lo que mencionaban
Ignacio y Néstor, es si esta plata alcanza o no alcanza. Y para esto es súper importante un tema que no a muchos les gusta revisar, que son las facturas. Las facturas, cada medicamento, cada cita, cada examen que una persona tiene es algo que se revisa para poder calcular en efecto si hay una plata suficiente para atenderla o no. Y específicamente en el caso de la nueva EPS, pues lo que pasó el año pasado fue que la Contraloría entró a investigar un poco cómo estaban estas cuentas de la entidad específicamente, porque como dijimos, pues atiende a más de 11 millones de personas, no estaban reportando información, entonces había que aclarar un poco qué era lo que estaba pasando, y uno de los hallazgos más importantes fue que encontraron más de 13.2 billones de pesos en facturas sin revisar, es decir, sin auditar. Esto claramente supone como un riesgo no solamente para la entidad, sino para todo el sistema de salud. Y me gustaría preguntarle a Ignacio como por qué es tan importante este tema, por qué son tan importantes estas facturas, por qué es tan importante como hacer este cálculo juicioso también como para la UPC. Cami y Paula, estaba diciéndole a mi equipo por el chat que te agradecemos mucho esta explicación didáctica, porque nosotros ya es hora que aterricemos el problema del sistema de salud y en verdad entendamos, porque la UPC a veces suena como una fórmula matemática a 3.000 pies y es algo tan básico como lo siguiente. El sistema de salud tiene un presupuesto que llamamos el PBS, sobre el cual hay un número de tratamientos y medicamentos, Diego lo explicaba muy bien ahora, implícitamente, y se calcula por cada colombiano que hay un gasto por cada colombiano que debe cubrir el sistema de salud. Eso a través de una fórmula técnica, y aquí hago una mayúscula técnica porque estamos volviendo a la OPC de lo técnico a lo político, y la OPC realmente es un cálculo técnico y no político. Y yo calculo, si fuera a hacer un mercado, yo tengo un número de insumos que meto en el carro de mercado y sé que mensualmente necesito un valor. El cálculo de la UPC fundamentalmente es sacar una fórmula matemática para entender cuánto es ese valor que necesito mensual. Cuando el valor que genera la UPC es menor al que yo necesito, pues imagínense que esto es un sistema que todos los días, cada hora, cada minuto, va generando un déficit, porque el sistema está demandando más necesidad de tratamientos y de servicios del sistema a lo que el sistema está en capacidad de pagar. Y desafortunadamente, ese déficit no nos hemos dedicado a reconocerlo. Nos hemos dedicado a buscar responsables, nos hemos dedicado al mundo de las culpas. Mientras tanto hay enfermos, personas, como ya muy bien Diego y Néstor lo plantearon, y entonces se volvió una didáctica de buscar el culpable porque la plata no alcanza, en vez de buscar la solución de cara a los pacientes. Primer elemento. El segundo, como tú lo acabas de decir, Paula, muy bien, este tema, cuando tú planteas muy bien el tema de las facturas, el tema de los 13 billones, en realidad imagínense que cualquier empresa en Colombia no entregará los resultados o los estados financieros a las entidades de vigilancia. Automáticamente estaría sancionada. Pues tenemos una nueva EPS que tiene los números que tú acabas de explicar muy bien, Paula, que hace 2 años no tenemos resultados financieros. Entonces imagínense que tenemos como una especie de cuarto oscuro en donde no estamos fluyendo los recursos, en donde no están siendo suficientes los recursos y además no los podemos auditar. Entonces es como el mundo de la oscuridad. Para poner una palabra de la época de la historia, esto es como el oscurantismo, en donde no buscamos solución, buscamos culpables y mientras tanto estamos afectando la vida de las personas. Entonces, en realidad, la muy buena explicación que haces, Paula, es simplemente denotarle a toda nuestra audiencia de hoy, es que el cálculo que están haciendo ya hace varios años para redefinir cuánto es ese valor que necesitamos por paciente no está siendo suficiente, porque pasamos de un cálculo técnico en donde se miran muchas variables técnicas, tratamientos, medicamentos, etcétera. Diego ya lo explicó muy bien, que desafortunadamente no se tienen en cuenta, la calculamos por debajo, todos los días generamos un déficit y el déficit, en vez de solucionarlo, buscamos culpables y, como diría mi hijo Matías, quedamos paila. Y cuando estamos paila, desafortunadamente, lo que esta mañana Néstor hablaba, yo me dediqué, la verdad, una parte muy importante de la mañana a hacer seguimiento a las conversaciones, y si hay algo que yo quiero llamar, que Camila, para aprovechar los minutos que nos quedan, dijo, soluciones. Yo creo que en esta conversación de hoy está la solución, que todos nos unamos en torno a la defensa del sistema de salud, porque estamos cayendo en la diatriba
y se nos está olvidando que estamos afectando la vida de los colombianos. Y yo con Camila, que ustedes con este espacio de hoy es parte de la solución, y es que diferentes audiencias, diferentes personas nos pongamos en el propósito de la defensa de las diferentes asociaciones de pacientes que tan buen trabajo hacen en este país. Ahí me gustaría darle la palabra a Néstor, a Diego, para que también un poco veamos, o sea, yo creo que esa es un poco la pregunta, porque dada esta conversación de lo que ya estamos viendo de esta reforma a la salud y estas propuestas que se han planteado digamos, del rol de las EPS, que básicamente lo que hacen las EPS es administrar la plata que después le llega a los hospitales y a las clínicas, y que al final pues está esa conversación de que esa plata no la deberían gestionar estas personas, sino que debería ir directamente a los hospitales, a clínicas, según lo que vaya necesitando la gente. Ahí la pregunta es cómo hacemos para manejar digamos, como unos recursos que son limitados, porque digamos, el sistema de salud puede requerir muchos servicios, pero al final, pues la plata disponible es otra, pero ahí está la tensión y la discusión de cómo hacemos para que ese límite de recursos no termine afectando a las personas, y cómo hacemos, mejor dicho, cómo hacemos rendir la plata para que la gente no se vea afectada y que haya como un control mayor. Eso es básicamente la pregunta, ¿no? Y ahí mucha gente, pues experta con la que hemos hablado, han planteado muchas discusiones de, por ejemplo, nuevas fuentes alternativas de ingresos para el sistema de salud, no solamente el del Estado, como qué hacemos, ¿no? Pero también me gustaría escuchar ahí desde el lado de la mirada de los pacientes, qué hacemos y ustedes cómo lo ven, y dentro de estas conversaciones, ¿qué se puede hacer, no? A ver, yo le voy a adelantar a Diego. Nosotros planteamos como país de alto costo durante todos estos 20 años y hemos identificado un factor transversal del sistema de salud, la corrupción. La corrupción es algo que no nos va a dejar avanzar. Así le metamos el doble del presupuesto, la corrupción se lo va a seguir llevando y vamos a decir que no hay dinero. Entonces yo creo que es un tema del país, es un país donde la corrupción cada día gana más espacio y donde es más normal que se pierda el dinero público en todos los actores y en salud también. El siguiente punto es que es un sistema de salud que durante 30 años no ha querido tener sistema de información. Entonces, es absurdo que al día de hoy no tengamos una información en línea interoperable que sepamos de qué es enfermo, cuánto vale, quién factura y quién no. El tercer punto es que la contabilidad no ha pegado en el sistema de salud, como les decía, porque entonces aquí la IPS pasa facturas diciendo que atendió hace 5 años, que atendió hace 3 años, la IPS dice que devuelve. Y en la oportunidad pasada con el tema de los muertos, que no facturaron muertos, que no, yo decía, pero ¿qué es lo que pasa si paciente que sale de hospitalización, lo primero que le dicen es vaya facturación, cierre la cuenta para que pueda salir, porque esto no puede saberse la EPS cuánto gastó, cuánto costó la atención y qué pasó? Entonces hay un tema que permite lo que decía Ignacio, que el cuarto cada vez está más oscuro, y cuando el cuarto está más oscuro, pues es mucho más fácil si hay dinero que se pierda y sin control. Con un Estado que le dio la vuelta y la espalda al sistema de salud porque nunca le ha preocupado. Recordemos que la sentencia T760 se da por un incumplimiento de la ley 100. ¿Y por qué incumple? Porque los estados, los diferentes gobiernos nunca han querido el sistema de salud y nunca le han cumplido a los colombianos. La actualización del POS, la unificación del subsidio con el contributivo, el descubrimiento de menores, adultos, enfermedades huérfanas. O sea, siempre la Corte Constitucional es la que ha dicho que los gobiernos a las malas respondan por el sistema de salud. Y esos factores, mientras que el país en realidad no toma una determinación clara y hay un compromiso de los gobiernos a respaldar el sistema de salud, disminuir la corrupción, tener un sistema de información y que los actores se comprometan a que la contabilidad funcione en Colombia en el sistema de salud, no vamos a salir y le podemos echar toda la plata del mundo que queramos al sistema de salud, pero si eso no se le da una solución inmediata, vamos a estar en 10 años diciendo otra vez que la plata no alcanza. Ese es el diagnóstico que nosotros teníamos, y ayer en un foro de portafolio hay una persona que compartía lo mismo. Si le seguimos metiendo dinero a este sistema de salud y no corregimos, vamos a estar en un año diciendo que tampoco alcanza. Y esos serían nuestros planteamientos en las cuales el futuro gobierno y el futuro del sistema de salud debe estar dirigido e implementación para corregir esto y de esa manera tener información adecuada que nos permita un mejor cálculo de la UPC
mejorar eficiencias, aplicar los modelos de atención en salud con gestión en riesgo de acuerdo a patología, de acuerdo a distribución geográfica, otras variables que van dentro del cálculo del IPC, y de esa forma mirar en algún momento qué plata se necesita dentro de mejorar la eficiencia, disminuir la corrupción, mejor modelos de atención, y también invitando a los ciudadanos a no tener tampoco un sobreuso del sistema de salud, porque ese sobreuso también genera gastos, y con un tema crítico, la calidad. Cuando no hay calidad oportuna, cuando el diagnóstico es tardío, cuando se demora un año en diagnosticar algo, ese sobrecosto ir cada vez a una imagen diagnóstica, una consulta, una interconsulta, también genera sobrecosto del sistema. Entonces creo que yo soy de los que digo, antes de pensar que es más plata, empecemos a corregir, como decían los papás, cierre la llave del agua, apague la luz, no bote la comida, no haga para botar, y ahí miramos si la plata del mercado alcanza o no. Yo creo que ese es el reto que tiene el sistema de salud colombiano. Yo quisiera agregar algo más a lo que está diciendo Néstor y creo que es muy importante, y es hablar de soberanía sanitaria en Colombia y de qué tenemos que hacer para que podamos aumentar esa producción localizada de medicamentos. Colombia tiene que avanzar en ese sentido. Todos los medicamentos son importantes para los pacientes, pero yo creo que es muy importante agregarle a esta conversación esas estrategias que nos permitan fortalecer la producción de medicamentos en Colombia. La industria farmacéutica ha venido trabajando en estándares de calidad, ha venido avanzando de una manera importante en saber hacer estos medicamentos y los hace con muy buen acceso. Hoy prácticamente abastecemos el 90% de las unidades del sector farmacéutico en el plan básico de salud, que es toda la lista de medicamentos a las que tienen derecho los pacientes en el sistema. La invitación es esta, ¿no? Que el gobierno, además de esas medidas tan importantes que están mencionando, considere realmente la importancia de la producción localizada de medicamentos, donde no solamente se incluye la producción hoy que tenemos en Colombia, sino cómo logramos que exista mayor inversión desde los laboratorios farmacéuticos multinacionales en el mundo, cómo podemos lograr mejores transferencias de tecnología, y eso es un conjunto de estrategias que seguramente pueden ayudar a hacer que esa plática alcance un poco más para financiar el sistema de salud del país. Bueno, continúo yo metiendo la cuchara. ¿Me escuchan? Sí, dale, Diego. Sí. Sí, te escuchamos. Gracias. Muy en la línea del planteamiento que hacía ahora Paula, pensando también en el contexto de este espacio y en esa necesidad tan grande de que los ciudadanos de a pie entiendan cada vez más cómo funciona el sistema de salud y cómo se financia para poder hacer un buen ejercicio de veeduría. Eso me da pie también para amplificar algunos elementos, y es en relación con esa UPC y esos presupuestos máximos. Si uno lo quisiera ver de una manera muy gráfica para comprenderlo mejor, estamos hablando que esta unidad de pago por capitación es una bolsa muy grande que puede estar representando alrededor del 93%, 94%, ¿sí?, de todos los recursos que se utilizan para poder cubrir el plan de beneficios en salud o el PBS. Digamos que es una bolsa muy grande, ¿sí? Pero no olvidemos otra bolsa que también, si bien no es tan grande, es también muy importante, que es la de presupuestos máximos, ¿sí?, que es una bolsa mucho más pequeñita. Estamos hablando de una bolsa que puede representar el 3%, 4%, una bolsa muy pequeñita, pero digo que es no menos importante porque financia lo que no se financia con UPC, pero estamos hablando de que se financia la atención de personas altamente vulnerables, no solamente personas con enfermedades raras, sino personas con cáncer, personas con VIH, personas en condición de discapacidad, personas adulto mayor, ¿sí? Entonces no perdamos de vista esa otra bolsita que también es muy relevante. Eso para que lo tengamos, digamos, de manera gráfica muy presente, ¿sí? Entender también que la productividad del país incide en la sostenibilidad financiera del sistema. Ahorita lo decías también muy bien, Paula, que uno de las grandes fuentes de financiamiento del sistema de salud son los aportes de los cotizantes, ¿sí? Si el país no tiene unas condiciones de productividad plena, si no tenemos una población incluso saludable
para que pueda trabajar, laborar, aportar, ¿sí? Unas condiciones de productividad también del país adecuadas para poder realizar esas contribuciones, pues nuestro sistema de salud no va a recibir los recursos que necesita para poderse hacer sostenible. Indiscutiblemente, para poder atender las necesidades de la población, siempre aquí en Colombia y en cualquier país del mundo se van a necesitar cada vez más recursos, ¿sí? Hay que buscar fuentes alternativas de financiamiento. Colombia ha tenido muchos escenarios desde el punto de vista técnico para analizar esas fuentes. No es necesario inventar la rueda, ¿sí? Porque hay países de medianos y bajos ingresos que han venido dando estas discusiones, implementando alternativas muy interesantes, ¿sí? Bonos de impacto social, alianzas público-privadas, estamos hablando del famoso crowdfunding. Hay muchas alternativas que se pudieran evaluar en el camino para poder implementar en el país, para poder buscar estos recursos adicionales que necesita el sistema. Entonces, es cuestión de avanzar en pilotear, ¿sí? En poner en marcha, en restaurar la confianza también de los actores del sistema para poder buscar implementar esas alternativas de financiamiento para poder cubrir o costear estas necesidades de atención. Quisiera también agregar un punto que me parece relevante y es de cara también a las elecciones y al momento que estamos viviendo, hay que dejar ese negacionismo que tenemos frente a la crisis. Y no hablo solamente del gobierno, sino de la misma sociedad civil. Hay veces cuando uno tiene la oportunidad de conversar con algunas personas, pues dicen, no, pues es que esto ya venía desde antes, esta crisis ya se evidenciaba desde hace rato, ese problema de las EPS viene desde hace rato. La crisis es real, no necesitamos un paper del British Medical Journal o de revistas indexadas que nos diga que estamos en medio de una crisis del sistema de salud. No, la realidad la estamos viviendo en el día a día y lo vemos en las noticias, lo vemos con las familias, o sea, la crisis es totalmente real, ¿sí? Y en esto hay que avanzar en soluciones, ¿sí? Las normas ya están hechas, ¿sí? Lo mencionaba Néstor, normas que históricamente han sido por varios gobiernos desconocidas y la misma sociedad civil ha presionado a través de ejercicios de veeduría para que se cumplan las normas. Hay que avanzar en soluciones y recordar también que es que el reloj de los pacientes no va a la misma velocidad de las decisiones. Un paciente no se puede esperar meses a que unos tomadores de decisiones, ¿sí? Emprendan las acciones que se necesitan para poderle brindar la atención. Los pacientes necesitan respuestas inmediatas, ¿sí? Porque la dispensión de sus tratamientos, de sus medicamentos, de sus servicios tiene que ser de forma inmediata porque, reitero, los daños son irreparables. Entonces, estamos hablando de velocidades que son muy diferentes. El reloj biológico de un paciente funciona a una velocidad muy diferente a la de la toma de decisiones, digamos, que tienen en sus manos tanto el gobierno como las personas responsables de la atención de los pacientes en el país. Listo, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por el aporte. Tenemos la última pregunta y es, como tú decías, pues el reloj de las personas no se detienen, los daños pueden ser irreversibles, entonces también por eso necesitamos soluciones rápidas, soluciones que puedan como menguar un poco la crisis. Entonces, la última pregunta es, en un minuto, ¿ustedes qué proponen para solucionar? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué caminos hay que tomar? Muy brevemente, para ir un poco como saliendo de esta situación y que sobre todo prime la salud de las personas, que es como de lo que estamos hablando, la vida de las personas. Entonces, si quieres, Ignacio, en un minutico nos cuentas, Néstor y luego Diego. Clara, nos disculpa que desconecta. Sí, un debate. Ya la próxima traemos los cositos para que causa, sí o no. Pero yo o sea, como rápidamente quiero meter ahí la cucharada. Un poco lo que queremos entender es qué hacemos con el servicio mientras la gente que toma decisiones, que es el gobierno, o sea, la gente que está por allá en una oficina y que al final, digamos que, no sé, tiene las posibilidades de tener un mejor servicio de salud del que le están accediendo otras personas que son un poco más vulnerables. Entonces, mientras esta gente se pone de acuerdo, ¿qué hacemos con el día a día mientras tanto? ¿No? Es un poco como, entonces sí, en un minuto como en un debate presidencial, aquí ya estamos calentando motores. Yo más que en un minuto, lo primero, yo creo que discutiblemente lo hemos dicho todos,
el reconocimiento de la situación. No podemos seguir en un debate en donde vivimos lo que vivimos y otros desconocen lo que está pasando. Y para mí cualquier proceso de transformación arranca desde reconocer lo que está pasando. Segundo, definitivamente eso que está pasando hoy con Economía para la People, y es que otros actores se sumen de cara a ser conscientes de las personas. Todavía yo puedo decir que hay un grupo de colombianos que piensa que este tema de la salud es un tema político y no están siendo conscientes que es un tema de vida de personas. Entonces creo que ese tema de entre todos generar una conversación conjunta. Tercero, definitivamente tener interlocutores. Necesitamos urgentemente volvernos a sentar a construir una solución y no una diatriba de responsables. Y la cuarta, yo creo que un poco también lo dijo Clara hace un rato, y es, yo creo que todavía podemos hacer un sistema más eficiente para que los recursos alcancen para más, y tenemos que mirar hacia adelante para que pensemos en los pacientes y sobre eso tengamos mejores mecanismos de control. Y creo que la tecnología, sin duda, es un gran amigo para que haya mejor trazabilidad de recursos, y entre la medida que los recursos tengan mayor trazabilidad, menos corrupción va a haber, como dijo Néstor, y cuando haya menos corrupción, seguramente vamos a tener mayor sostenibilidad del sistema. Un minuto. El cronometrado. Gracias, Ignacio. El reto es para Néstor y Diego con el minuto. Dale, Diego. Ok, 59, 58. Bueno, lo primero es, para poder garantizar el acceso, el sistema necesita recursos, ¿sí? O sea, el plan de choque es, hay que meterle gasolina al sistema, y meterle gasolina es inyectarle los recursos que el sistema necesita para cubrir los esquemas de atención de los pacientes, ¿sí? Número uno. Número dos, hay que fortalecer los mecanismos de vigilancia y de transparencia del sistema de salud, porque nada se hace irrigando los dineros al sistema de salud si no se hace el debido control y la supervisión de que estos recursos fluyan de manera adecuada, no solamente de los aseguradores, sino también los prestadores de servicios, y directamente se provea lo que los pacientes necesitan. Y número tres, creo que es necesario ya arrancar con pilotear mecanismos alternativos que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema, ¿sí? Ya tenemos que pasar de hablar tanto sobre las posibilidades de estrategias a implementar, a madurar en el sentido de poder cultivar esa confianza con los diferentes actores del sistema para pilotear esas alternativas. Eso es lo que planteo. Gracias, Diego. Un minuto, Néstor. Sobre los 5 puntos que nosotros planteamos, nosotros sí consideramos que el país debe enfocarse en esto, que todos los actores los deben de trabajar, que debe haber un compromiso, cada uno aplicando esos temas, sistematizándose, facturando a tiempo, radicando a punto, no solo utilizando, no robando el sistema. Y yo creo que ese es el primer arranque, si no, no vamos a tener sistemas de... Y también que el país entienda que esto el derecho a la salud son derechos humanos, y este es un país que siempre ha sido ajeno a mirar los derechos humanos. Ha habido violación de todo tipo de derechos humanos. Hoy estamos en la peor crisis del país en derecho a la salud, en la mayor violación de derechos humanos como es la salud, y el país se sigue indiferente. Y yo creo que lo más crítico es que tenemos unos gobernantes indiferentes, unos actores indiferentes, cada uno defiende su pedazo, vender, facturar, que me paguen, que no me paguen, nosotros que nos atiendan, pero como país estamos todavía lejos de entender que es un derecho fundamental, que es un derecho humano y que el país debe empezar a respetarlo. Y yo creo que eso tampoco nos va a dejar adelantar mientras que no entendamos la magnitud de los derechos humanos en Colombia. Yo creo que fue menos de un minuto, Néstor, muy bien. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que un poco para recoger los comentarios hay definitivamente una crisis, pero dentro de esa crisis pues hay que buscar soluciones y ponerse de acuerdo con toda la gente que está involucrada en esto, que es el gobierno, las EPS, la gente que produce los medicamentos, la gente que lo distribuye, los que los vende, los mismos representantes de los pacientes. Yo creo que hay como una conversación que todavía está pendiente y que esperamos que, a propósito de todas las conversaciones que hay sobre lo que se viene para el país en los próximos años, pues esto sea y esté en la agenda, y definitivamente que sí es importante que la gente, pues digamos que más allá de la relación que uno tiene cuando va a pedir una cita médica o no, sí es importante que uno como usuario ciudadano entienda cómo funciona el sistema
para, digamos, ser más crítico sobre lo que está pasando. Yo creo que ese es también el reto y pues invitar a toda la gente que sea mucho más activa en ese sentido. Entonces, nada, muchas gracias a las más de 300 personas que estuvieron acá conectadas en este espacio. Esto va a quedar grabado, digamos, subido en YouTube, en Twitter, en Instagram. Entonces, por si la gente que no alcanzó a ver todo el espacio, pues lo pueda volver a ver. Y pues nada, ahí súper abiertas las puertas de Economía para la People para seguir abriendo estos espacios de pedagogía que sí creo que son importantes. Y muchas gracias, Néstor, Ignacio, Diego. Y bueno, Clara que se fue, pero bueno, esperamos ahí, le mandamos el saludo. A ustedes muchas gracias, Cami y Paula. Gracias a todos. A Néstor, un abrazo gigante, queridos amigos. Gracias a todos, a los organizadores y a los que tuvieron el interés de seguir la conversación, y esperamos que les haya quedado algo en el corazón y en la mente frente a la crisis que estamos viviendo. Sí, Gracias. Bueno, Ignacio. Gracias, que esté muy bien. Bueno, feliz noche. Adiós.